Señoras y señores, queridos amigos, la Embajada del Perú en España y el Centro Cultural Inca Garcilaso se sienten muy honrados de organizar este homenaje a José María Arguedas en el Instituto Cervantes. Queremos desde luego agradecer como siempre la hospitalidad del instituto. Van a participar en este homenaje dos personas que ustedes conocen y que están muy vinculadas a la mejor manera de hacer un homenaje a un escritor como es publicando su obra. En primer lugar, la profesora Dora Sales, que ha hecho un magnífico prólogo a esta nueva edición, a esta edición española de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, y Gastón Segura, que es un escritor que es asesor de la editorial Drácena y un instigador de estas publicaciones de Arguedas en este sello, que nosotros desde luego apreciamos mucho. Quisiera decir que para los peruanos José María Arguedas es una suerte de héroe cultural. Recuerdo nítidamente cuando yo tendría 10 años, si no me equivoco, iba en un taxi con mi padre y escuchamos por radio la triste noticia de su suicidio en Lima, en la Universidad Agraria. Mi padre expresó una profunda tristeza que la recuerdo hasta ahora como si fuera algo sucedido hace muy poco. La desaparición de Arguedas marcó un momento de profunda tristeza para la cultura peruana y sin embargo su obra ha significado mucho y creo que está plenamente vigente. Como ustedes saben, Arguedas nació en Andahuaylas, en la Sierra Sur del Perú, en 1911, murió en Lima el año 69, se suicidó en Lima en 1969, y es un héroe cultural por varias razones. En primer lugar, porque fue un magnífico escritor, más allá de todas las consideraciones etnológicas, antropológicas, etcétera, es un escritor de una excelente prosa, de una estupenda prosa, y que además tuvo un excepcional oído, yo diría de poeta, porque creo que Arguedas, en primer lugar, es un gran poeta y, por supuesto, es un gran narrador, pero es un gran poeta. Lamentablemente, su obra poética, muy breve por cierto, reunida en un pequeño volumen que se llama Catatay, creo que no ha sido publicada todavía en España. Espero que algún sello de los muchos que acogen la poesía peruana en España se anime a publicar la obra, por cierto, bilingüe de Arguedas, quechua-español, que él mismo tradujo al español. Pero Arguedas, y precisamente hablar de su obra poética bilingüe, nos lleva también a otra característica de su trabajo extraordinario. Fue un hombre que, huérfano a los 3 años, huérfano de madre a los 3 años, tuvo la suerte, en medio de muchas dolorosas circunstancias, de ser criado por la servidumbre de la señora que se casó con su padre en segundas nupcias, y ello le permitió conocer en primer lugar la lengua quechua y conocer profundamente la cultura de los campesinos del mundo andino en profundidad y a partir de su lengua, y modelar una sensibilidad extraordinaria que después marcaría el compromiso de su vida como creador, como intelectual y también como gestor cultural. Arguedas, no nos olvidemos, fue un magnífico narrador, desde Agua hasta esta última novela trágica de la que se ocuparán esta noche nuestros invitados. Fue también, he dicho ya, un poeta, fue un estudioso muy prolijo, muy documentado, con una obra casi tan equivalente o quizá más en número de páginas o de palabras escritas
en términos de investigación antropológica, etnológica. Hizo también una tesis el año 58 absolutamente fascinante, haciendo un estudio comparativo que lo trajo a España sobre las comunidades campesinas de España y del Perú, que reveló muchas de sus intuiciones más valiosas sobre los vínculos, los vasos comunicantes profundos entre la cultura andina y la cultura popular hispana, a pesar, desde luego, de sus diferencias. Es un héroe cultural para los peruanos porque reivindicó en pie de igualdad la trascendencia, la dignidad y la calidad de la cultura del pueblo indígena, especialmente quechohablante, sin, desde luego, menoscabar la importancia del aporte intelectual que significó la irrupción de Occidente en el Perú. Era un hombre consciente absolutamente del carácter irreversible del mestizaje, pero era también un hombre absolutamente consciente, y a ello dedicó su vida, de la necesidad de preservar las grandes tradiciones culturales del pueblo quechua y del pueblo andino, y de respetar y valorar profundamente la cultura andina y la cultura popular. Creo que en ello puso sus mejores empeños y dejó aportes fundamentales. No quisiera extenderme mucho en esta breve presentación, pero solo decir lo que dije al inicio. Todos sabemos que el mejor homenaje para un escritor es publicar su obra y, desde luego, leerla. Yo quiero agradecerle profundamente a Drácena por haberse dado el trabajo de publicar esta obra, agradecer a la prologuista por su magnífico estudio introductorio. Me complace mucho haberla conocido recién, pero sé que es una especialista en José María Arguedas y me da muchísimo gusto, nos da mucho gusto que haya en España un especialista como ella en Arguedas. Y desde luego agradecer a Gastón, a quien tuve el gusto de conocer hace ya algún tiempo, y felicitarlo por la magnífica labor de promoción literaria de escritores tan valiosos y no tan conocidos como hay aquí. Muchas gracias. Gastón, tienes la palabra. Gracias, Alonso. Gracias. Sí, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber asistido a este cariñoso abrazo, de alguna manera, a Arguedas, el cual para mí supone una honra, porque me honra primero que el Gobierno de la República del Perú lo haya amparado desde el primer momento con tanto calor. Me honra también que la profesora Sales de la Universidad de Castellón, que es la mejor especialista de Arguedas en España y quizá una de las 2 o 3 personas más cualificadas para hablar de Arguedas en el mundo, nos acompañe. Y me honra, por supuesto, tener que dirigirme públicamente para defender y hacerles leer a José María Arguedas. Las razones por las que hay que leer a Arguedas son bien sencillas. Normalmente, y él en este epílogo llamado La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú, detestaba o no era remiso a considerarse como un literato indigenista. Pero dice, bueno, en el fondo hay que tragar con estas cosas porque las categorías sirven para que los alumnos, para que los lectores se hagan un mapa de nombres y de estudiosos y de escritores. Arguedas es esencialmente mucho más que un literato indigenista, y si existen los literatos indigenistas, desde el primer famoso, aquel Álcides Arguedas de Bolivia, él es el último y el que cierra este ciclo, y lo cierra este ciclo por su colosal
forma poética de relatar. Esto es una pugna que parte desde el interior de Arguedas y de la circunstancia vital que es haberse criado entre el servicio y haber sido primero quechua pensante antes que hispanohablante o hispanopensante. Así que eso le produjo una lucha cuando es un joven universitario y después es capacitado por la universidad para poder dar clases de español como maestro de escuela, antes de ser profesor de antropología en la universidad. Esto le produce una pugna, las dos lenguas. Y cuando se pone a escribir el primer libro de cuentos, Agua, sobre los años 30 y que se va a popularizar más o menos a principios de los 40, él se da cuenta o siente la pulsión de que sus indios son como de cartón piedra. No hablan un quechua para entender los lectores españoles, porque supongo que la magnífica representación de personas peruanas que están aquí nos acompañan, lo conocen a Arguedas. Sus indios hablan un poco como los personajes de los Álvarez Quintero en las comedias, ¿no? Y él lo percibe, nosotros no, los españoles no, pero él lo percibe un poco en Jaguar Fiesta, y entonces esa es una batalla fundamental que va a forjar un lenguaje, una forma de narrar y una poesía que va a verse en cada una de sus novelas siguientes, que no son demasiadas, aparte de la primera, que es Jaguar Fiesta. Después José María Arguedas hizo la más conocida en España, que es esta, Los ríos profundos. A continuación hizo El sexto, y después estas dos portentosas novelas, tanto Todas las sangres como la fascinante, de la que me entretendré más porque es un hito que la hayamos podido publicar, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Bueno, pues esa es la creación de un lenguaje, pero con la creación de un lenguaje a un escritor le sucede una cosa, que encarna mejor a los personajes. Si ya de por sí uno tiene la sensación, al ver escritos biográficos de Arguedas, como hay aquí, en esta novela, que él se confiesa, que es un hombre que parece haberlo conocido hace un momento en el café cuando lo lee, que es un hombre entrañable, que es un hombre de una gran caridad hacia el ser humano, que él compadece esencialmente al ser humano, y eso le produce una angustia vital, y por eso escribe. Esa forma de escritura se modula a través del padecimiento que él sufre de haber sido quechohablante, haberse sentido extraño al tener que estudiar una carrera y el moverse en el mundo civil de Lima como estudiante y en el mundo político en el que participa como joven estudiante en español, y después tratar de hacer una obra literaria, como ha dicho Alonso, poniendo en primer lugar los valores que él ha aprendido de niño y que no quiere que se pierdan, que es la mitología del indio. Y que siente, como todo, por eso se le dice que es como todo escritor indigenista, que siente que el dominio gubernativo de las instituciones hispanohablantes de la República y la vida civil del Cuzco, la vida civil de las grandes ciudades de Lima, está pisoteando de alguna manera, por decirlo de un modo fino. Porque lo importante es las instituciones, los reglamentos, las órdenes, y en cambio la gran población serrana, la gran población que habla quechua o más allá que habla aymara, está quedando postergada, y toda su poesía y todo su legado cultural, que es todavía formidable, y se va a perder. Y esa va a ser su tarea profesional, aparte de la escritura. Aquí hay que hacer una diferencia. En El zorro de arriba y El zorro de abajo, si ustedes tienen el gusto de leerlo, encontrarán cuál es la pugna que él mantiene entre escritores profesionales y escritores esenciales, ¿no? Escritores esenciales se considera él dice que literalmente que si no pudiera escribir, pues la vida se le haría insoportable, y considera también a su amigo Juan Rulfo, considera también a Joao Guimarães Rosa, considera a Gabriel García Márquez y considera a Alejo Carpentier, de los que él conoce.
y a los que él ha tratado. En cambio, él considera que hay unos escritores profesionales a los cuales no quiere hacer de lado que, en el aspecto estético, sino habla de la actitud vital de enfrentarse a las cosas, que es Julio Cortázar, con el que acaba de tener una pugna bastante tonta, una pugna que no tiene la menor importancia, pero que ha hecho escribir mucho, que si Arguedas y Cortázar se llevaban tan mal. No se llevaban mal, es unos pequeños comentarios que se suceden y ahí es donde se produce. O sea, cuando Cortázar piensa que Arguedas es un escritor, o sea, lo dice así, un escritor provinciano. Aquí yo le hubiera dicho a Cortázar, mire, Julio, usted olvida una cosa. Don Pío Baroja decía que llevar París a la aldea es hacer pedagogía y llevar la aldea a París es hacer arte. Y no hay que perder de vista que quizá el más grande novelista del siglo XX, que es William Faulkner, inventó un puebluco llamado Jornat Pataufa para contar cómo era el ser humano, y allí sucede todo. O sea, que ser un escritor provinciano es no empece para ser un escritor fantástico y un novelista a la altura de Dostoyevsky. Y en ese camino de la pulsión humana y del dolor humano y de cómo reflejarlo de una forma, y eso es lo peculiar de Arguedas, poética, y que uno se siente realmente conmovido, es la grandeza, y por lo que les invito continuamente a leer la obra de Arguedas. Y eso se produce, ese milagro y esa forma prosística se produce por la pugna que ese hombre joven, cuando llega a Lima a estudiar, se da cuenta que se encuentra en un mundo extranjero, de alguna manera. Y él tiene un mundo familiar que es el del servicio, y los criados de aquella señora, como ha dicho Alonso, que lo cuidaron porque su padre era un abogado que andaba con una mula por los pueblos defendiendo pleitos, mientras la madrastra se ocupaba del crío, o supuestamente se ocupaba, porque en realidad eran los inditos y las inditas quienes se ocuparon de él y lo hicieron un hombre de una talla realmente conmovedora. Tanto que el dolor de la existencia lo arrojó al suicidio en un momento determinado. El segundo apunte que les quería dejar en la cabeza, muy sencillo, es que Arguedas supera el indigenismo, y eso la novela indigenista, y eso lo hace, lo emparenta con un novelista que para mí es fundamental, que es un poco anterior a Arguedas en su forma de publicar, que es Miguel Ángel Asturias. Si Miguel Ángel Asturias supera el indigenismo totalmente por su influencia parisina, y ya en el señor presidente esa influencia está clara, pero es que lo va a constituir una nueva forma de narrar América con hombres de maíz, cuando realmente introduzca de una forma deslumbrante lo que luego hemos conocido, etiquetado por Uslar Pietri como el realismo mágico, pues en Arguedas esa superación del indigenismo se encuentra en cuanto que él es consciente progresivamente de que los conflictos que atenazaban o que querían denunciar o que causaban dolor a los llamados escritores indigenistas, que es la pugna entre el indio reducido a la miseria y el criollo, que sigue manteniendo los privilegios de alguna manera a través de esas instituciones republicanas de la independencia, de los encomenderos, ese conflicto ha quedado superado por una nueva realidad económica, que es la realidad de las multinacionales. Miguel Ángel Asturias dedicó toda una trilogía, la trilogía de la banana, a este asunto, y Arguedas es consciente en sus dos últimas novelas, que es Todas las sangres y El zorro arriba y el zorro de abajo. Si en Todas las sangres, además, en su bondad, porque en eso Cortázar quizá tenga razón cuando le tilde de una cierta ingenuidad, en su bondad él piensa que la única forma de solventar todos los conflictos es una nueva hermandad
entre los hombres. Eso es algo que algunos otros novelistas le han tachado de esa ingenuidad que es casi evangélica. Y eso está desarrollado fantásticamente en todas las sangres. Luego va a ser retomado como final en esta novela fastuosa en cuanto que es una fiesta del lenguaje, El zorro de arriba y el zorro de abajo, cuando aborda cómo solventar los nuevos poderes económicos que están transformando las repúblicas iberoamericanas, hispanoamericanas, y en el caso de Arguedas, en el caso de la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, es la ciudad de Chimbote, cómo se ve sacudida la ciudad de Chimbote y todas las poblaciones de alrededor con la magnífica, prominente, casi mantiene a la república, industria pesquera. Entonces esto produce enormes beneficios, pero produce una desigualdad tremenda, especialmente con aquellos pobres hombres de la sierra que bajan, arriban casi sin saber hablar español, intentan buscarse un hueco en ese lugar deslumbrante que es esta nueva Babilonia de producir dinero, que es la industria pesquera. Y de eso trata el zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba y el zorro de abajo, Drácena no los ha publicado en ficciones y relatos porque esencialmente tampoco es una novela. Debido a que, ahora me explico, la novela está antecedida y trufada por 3 diarios. Los 3 diarios donde Arguedas cuenta sus pulsiones para escribirla, cómo la está escribiendo y además sus problemas, la pugna con Cortázar y finalmente su problema de desasistirse o no asistirse a la vida. La angustia que le produce vivir y escribir, cuya única solución es escribir incesantemente, o si deja de escribir, por cualquier razón, se va a encontrar frente a una angustia tal que no va a poder soportar. Eso va en el carácter, pero yo creo que también va en su temperamento, en ese temperamento que te hace Arguedas cuando lo estás leyendo, que sea una persona que acabas de dejar en el café de al lado perfectamente y que te ha causado una impresión tremenda. Que es esa caridad que tiene, que toda la prosa de Arguedas desprende. No en balde, pues, por ejemplo, en El Sexto, que fue la primera novela que leí de Arguedas, invitado por Gonzalo Torrente Malvido, que me dijo que era la mejor novela que se había escrito sobre la cárcel en lengua española. Lo que más te abruma en un paisaje tan tremendo como el que pinta de la prisión del Sexto, que por fortuna ha desaparecido de Lima, donde ocurren cosas terroríficas, o sea, el mercado humano que hay dentro de la prisión es espantoso. Las violaciones, el pasarse las criaturas de 16 años, unos presidiarios a otros, para sodomizarlos, es algo horroroso, como lo cuenta Arguedas, con la crudeza que lo cuenta, pero sobre la novela y sobre todo se vuelve a establecer ese espíritu poético de Arguedas y esa fraternidad universal que su prosa desprende. Y he aquí que la novela, él tiene, El Sexto, tiene la intención de hacer una novela sobre la pugna entre el Partido Comunista y el partido, llamémosle socialdemócrata de alguna manera, que es el APRA, dentro de la prisión, y acaba siendo un monumento sobre la vileza y sobre la redención de la vileza dentro de una cárcel. Y esto mismo ocurre, esa misma especie de redención se queda a mitad porque se suicida en El zorro de arriba y el zorro de abajo, cuando después de una fiesta fastuosa, de contarte cómo hablan los recién llegados de una forma entelerida, miserable, a Chimbote, a buscarse trabajo, de qué manera viven en aquellos médanos, en unas cabañucas tremendas, cómo el único desfogue que tienen es ir a unas casas de prostitutas realmente terribles, ¿no? Que es como un callejón donde allí están todas aquellas prostíbulos, por decirlo de alguna manera, porque uno no tiene muy claro que aquellos sean prostíbulos, pues son salones de baile, clubs de esparcimiento, todo a la vez, pero todos juntos. Cómo estas personas son sometidas a ese espectáculo de la vileza y cuál es la única forma de salir de allí, que no es solamente por el dinero, como plantea Arguedas al final de las páginas escritas, sino es a través de una redención, y es aquí donde volveríamos a poner entre comillas la ingenuidad arguediana, ¿no? Que es a través de varios personajes, curiosamente, de origen norteamericano. Esto
en esto también emparenta con Miguel Ángel Asturias, con el personaje de Lester Mead en El viento fuerte de la trilogía bananera, que es el único que trata de resolver el problema de la United Fruits en Guatemala. Un americano. Pues en el caso de el zorro de arriba, el zorro de abajo, nos encontramos un personaje fascinante que es Maxwell, según los apuntes de Arguedas, luego sería asesinado por las mafias industriales por su bondad. Y quien apoyan a este hombre, que es un trasunto pero americano, yanqui o gringo, como prefieran, de Arguedas, que apoya a este hombre, son los misioneros también norteamericanos, católicos, porque hay misioneros protestantes en otra parte de la ciudad, que están allí luchando para dignificar a aquellas personas. Pero he aquí que ocurre una cosa muy curiosa. En ambos personajes, tanto en el de Maxwell como el de los misioneros, Arguedas los hace primero pasar un periplo depurativo por la sierra del Perú para que aprendan los modos y queden encantados con los modos de los indios. Es decir, Arguedas comprende y defiende y deja su vida para que en ningún momento la cultura indígena, ni en su prosa en español quede transterrada. Y su prosa española o su español está prendido de ese temperamento del indio que él aprendió de niño. Y dicho esto, estas son las razones o las notas que yo quisiera que ustedes quedasen. Cómo este joven, extrañado ante la lengua de la gran ciudad de Lima y la lengua del gobierno, que no tiene nada que ver con su lengua, quiso conservar su lengua y defender ese legado, y eso lo convirtió en un grandísimo escritor y propulsó su corazón a que fuera un gran novelista que compadeció al ser humano en general, y que su tiempo le arrojó que un conflicto entre criollos e indios ya no era suficiente. El tiempo de los años 50 habían aparecido un nuevo fenómeno, que eran las multinacionales, con unos conflictos nuevos, donde las naciones ya tenían que estar a resguardo de las nuevas industrias. Y dicho esto, paso a la palabra a la profesora Sales, que seguro que sabe muchísimo más que yo de Arguedas y les va a ilustrar mejor para que puedan leerlo. Muchísimas gracias. Yo en primer lugar quería darles gracias a todos ustedes y a todas ustedes por haberse animado a acompañarnos en este acto que realmente para mí es muy emotivo. Dar las gracias a la Embajada de Perú, a Alonso por organizar este acto, y al Instituto Cervantes y a la editorial de la Cena por haberme hecho realmente el regalo de haberme pedido que yo escribiese este prólogo. Como ya han presentado fenomenalmente tanto Alonso como Gastón la figura de Arguedas, yo quisiera completar, no repetir mucho de lo que se ha dicho, aunque obviamente estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ellos ya han expuesto, pero quedarme un poco con la idea de la vigencia de Arguedas. Yo no sé, creo que de hecho la Embajada y el Instituto Cervantes ha tenido muchísimo acierto al justamente programar esta actividad el día antes del cumpleaños de Arguedas. Mañana, 18 de enero, Arguedas hubiese cumplido 108 años. Entonces, estar hablando de Arguedas hoy, tal día como hoy, dentro de pocas horas, hubiera cumplido, como digo, 108 años, y además hacerlo presentando su última novela, que de hecho fue una novela póstuma, porque él la dejó escrita en el año 69 cuando se suicida, y la novela aparece publicada por primera vez de forma completa en el año 71. Él ya no la vio, obviamente, publicada, es póstuma, y en una novela en la que se habla mucho o bastante de la muerte, porque en esos diarios donde, como ya ha comentado Gastón, él se abre, se confiesa, cuenta muchas cosas de su vida, de sus lecturas literarias, de sus querencias, de sus preocupaciones y de la crisis, ¿no? De la crisis emocional que siente en ese momento. ¿No se me oye? ¿Sí? En una novela en la que, como digo, se habla bastante de la muerte, aunque no solo,
Me parece una cosa increíble que estemos hablando aquí de Arguedas 50 años después de que haya fallecido, el día prácticamente de su cumpleaños, es decir, que Arguedas está más vivo que nunca, ¿no? Y esa idea, que no solamente es mía, sino que yo creo que la compartimos todas las personas que verdaderamente pues, estamos enamoradas de la obra de Arguedas desde el momento uno en el que la leemos, es la idea que yo quisiera transmitir, porque realmente es muy fácil comprobar, y voy a poner algunos ejemplos. Arguedas está muy vigente, Arguedas se actualiza constantemente. Arguedas, su defensa fundamental, su misión fundamental fue apostar por el diálogo. Él, que vivió esa experiencia intercultural desde la niñez, porque fue criado, como ya se ha contado, por los sirvientes indígenas de su madrastra, que le enseñaron como lengua materna el quechua, que vivió esa cultura como si fuese su cultura y que de repente luego fue desgajado para ser escolarizado en castellano, y el mundo se le rompe en mil pedazos, ¿no? Y se sintió siempre pues, un ser que no pertenecía a ninguna parte, y hoy en día eso es tan frecuente, ¿no? La interculturalidad, el pertenecer a muchos sitios, en las no fronteras. Hoy en día Arguedas es un contemporáneo de hoy en día, es decir, que Arguedas lo que le sucedió, un poco la pena es que fue un adelantado completamente a su tiempo, y en su tiempo lo pasó muy mal porque era un ser único, ¿no? Y era una situación excepcional. Y además esa emocionalidad de Arguedas, ese carácter tan sensible que él tenía, hizo que además lo pasara especialmente mal, ¿no? Porque cualquier otra persona a lo mejor se lo echa todo a la espalda, se hace una coraza, pero Arguedas sufría verdaderamente, sufría por los otros, y realmente, más que por sí mismo, y esa era su gran carga, ¿no? Como digo, Arguedas está totalmente vigente y genera esa emoción desde el minuto uno. Yo creo que ya lo ha digamos, atisbado, se atisba también en lo que ha explicado Gastón, pero a mí me pasó. O sea, yo recuerdo mi primera lectura de Arguedas, cuando yo no conocía nada de Arguedas, no tenía ni idea, fue durante la carrera en la universidad, en una asignatura optativa que era literatura hispanoamericana. Nos habían colocado con muy buen criterio la profesora, que luego fue mi directora de tesis, en una tesis que, como no, ya hice sobre Arguedas porque ya estaba enamorada de él, de su obra, y ella había colocado en el programa de la asignatura Los ríos profundos. Yo no tenía ni idea de nada de Arguedas, yo estaba estudiando filología inglesa, y obviamente estudiaba filología inglesa y había decidido trabajar la literatura en inglés, etcétera, por querencia, ¿no? Porque me apetecía, pues nadie me obligaba. Y de pronto leer esta novela en la que había, ¿no?, esa experiencia de ese niño que tenía mucho del propio Arguedas, aunque no es una novela biográfica en absoluto, al que le están diciendo constantemente que hablar en quechua no puede ser porque el quechua es un idioma que no vale nada, y ese dolor que ese niño siente me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Me cautivó, me emocionó muchísimo la novela, porque es una novela realmente emotiva, y pensé, efectivamente, yo estoy estudiando un idioma porque me apetece, nadie me obliga, y cómo sería, ¿no?, el vivir ese dolor permanente porque lo que tú consideras tu lengua materna te lo están machacando continuamente, y no solo la lengua, sino todo lo que la lengua conlleva, toda la cultura que la rodea. Arguedas, como digo, fue un avanzado a su tiempo, y Arguedas hoy en día tendría muchísimo que decir con todo lo que está pasando, lamentablemente, en este mundo, donde todo va un poquito regular, por decirlo así, con ánimo, ¿no? Y tendría mucho que decir porque precisamente él, que había sufrido tanto, como digo, en su niñez y en toda su vivencia vital verdaderamente por ser una persona intercultural en una sociedad y en un tiempo en el que eso no era lo habitual, y donde había unas clases y una forma de entender la cultura que menospreciaba mucho la cultura popular. Y una de las grandes labores de Arguedas, en una de sus muchas facetas, como ya ha presentado Alonso, era efectivamente la de ser gestor cultural y la de ser recuperador y defensor de la cultura popular, tan digna como cualquier otra, ¿no? Y entonces él, en ese sentido, a pesar de haber sufrido, ¿no?, ese menosprecio del contexto social hacia todo lo que tenía que ver con lo popular, con lo indígena, con el quechua, con las expresiones andinas, él no se quedaba con la rabia, ¿no? Él se quedaba con la posibilidad de que del encuentro entre culturas surgiese algo positivo. Era efectivamente quizás un poco ingenuo, pero
pero él lo creía de veras y sin quitar todo ese sufrimiento que le había causado ese menosprecio continuado, ¿no? Yo creo que en un acto de homenaje a Arguedas, que como digo está más vivo que nunca porque aquí estamos celebrándole en su 108 cumpleaños y más vivo que nunca, como digo, creo que también hay que oír a Arguedas, ¿no? Y entonces, si me vais a permitir que lea un fragmento de un discurso que él dio cuando recibió el premio Inca Garcilaso en el año 1968, un año antes de fallecer. Él dio un discurso que tituló No soy un aculturado y que él pidió en este texto maravilloso, fascinante y tremendamente complejo que es El zorro de arriba y el zorro de abajo. Él pidió que este discurso breve que él dio cuando recibió el premio Inca Garcilaso en el 68 fuese colocado como prólogo en este texto del zorro de arriba y el zorro de abajo. Y yo voy a citar un fragmento de ese discurso porque dice mucho de todo lo que estamos diciendo sobre Arguedas, sobre ese carácter, sobre esa forma incluso de ver lo positivo dentro de lo malo, ¿no? Y de defender el encuentro, que en definitiva es lo que plantea esta novela. Plantea un encuentro de zorros, plantea un diálogo difícil pero posible, ¿no? Entre lo occidental, lo indígena, lo andino, lo nacional en Perú. Plantea todos esos encuentros y la posibilidad de dialogar verdaderamente. Cito. Sí. Hay una cosa extraordinaria que quiero que reparen. El encuentro, y es lo que se podría tildar de lo ingenuo de la guerra, el encuentro solo puede ser en un ámbito poético. Es decir, si en la novela El Sexto el encuentro superador para la República del Perú, para las masas, era un debate político entre el APRA y el Partido Comunista, él lo desecha. Ya lo desecha en El Sexto. Él cree que las fórmulas políticas que él conoce no sirven al menos para el Perú, que las fórmulas superadoras son otras. Y esa es por eso el título El zorro de arriba y el zorro de abajo, porque el zorro de arriba danza continuamente y canta como un indio, y el zorro de abajo lo que hace es que transforma los cantos y la danza del zorro de arriba, los transforma en unas realidades prácticas. Y eso es lo que él quisiera que fuera Lima. Que Lima dejara de ser un sitio administrativo donde los criollos mandan y luego han llegado los yanquis y las grandes bancas, no, sino que fuera el lugar donde se transformase el sentimiento, todos los sentimientos del Perú, que como saben ustedes, sobre todo las personas peruanas que están aquí, es inmenso, se transformasen de otra manera, de una manera poética. Y eso es la pulsión poética de Arguedas desde un momento determinado. Claro, ustedes pensarán lo que pensaron otros y por eso yo hablo de esta palabra ingenuo, o si me lo toleran, y en Arguedas cabría, evangélico. Bueno, algo hay quizás, porque Arguedas fue muy amigo de Gustavo Gutiérrez, uno de los propulsores de la teología de la liberación, y de hecho el padre Gustavo Gutiérrez le dedica a Arguedas su libro Teología de la Liberación. Está dedicado a Arguedas y arranca con una cita de Todas las Sangres. O sea que hay ahí algo quizás, ¿no? Pues sí, puede ser ingenuo, pero es esa cosa poética y esa cosa de que de verdad, a pesar de todo, Arguedas creía en el ser humano, ¿no? Profundamente. Como digo, yo creo que sería bonito, ¿no? En un acto así oír a Arguedas, ¿no? Oírle a él, porque está pululando, no está en el aire, está presente, pero oírle a él. Y como digo, voy a citar un fragmento, no es completo, aunque no es un discurso muy largo, pero un fragmento del zorro de No soy un aculturado, que es el discurso que él dio cuando recibió el premio Inca Garcilaso en el 68. Dijo Arguedas: dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos, y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. A mí me echaron por encima de ese muro, un tiempo, cuando era niño. Me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde por eso mismo el odio no es perturbador, sino fuego que impulsa. Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir el lenguaje escrito lo que era como individuo. Un vínculo vivo, fuerte,
capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana, de los opresores. El vínculo podía universalizarse, extenderse, se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido. El caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores expoliadores, o sea, que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir, que se aculture. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Bueno, el aplauso evidentemente es para Arguedas, no para mí, obviamente, porque efectivamente tiene además esa cosa de emocionarte, ¿no? de sentirlo, ¿no? Y precisamente de sentirlo y de emocionar incluso a gente que no le ha conocido. Yo recuerdo, como digo, ahora estamos a punto de prácticamente celebrar su 108 cumpleaños. Él nació el 18 de enero de 1911. Mañana, hoy ya, dentro de unas horas, cumple 108. Y en el año 2011, en todo Perú, se organizaron numerosos actos de homenaje por su centenario. Claro, fue un gran año, ¿no? Porque era el centenario de Arguedas. Y realmente esa vigencia que, como digo, es lo que me gustaría transmitir un poco, se notaba no solo en los actos en sí, sino en la propia gente. O sea, Arguedas es alguien a quien mucha gente en Perú, joven, a lo mejor no ha leído, pero efectivamente es esa suerte de héroe cultural que es casi como una especie de mito, ¿no? Que no lo has leído, pero sabes quién es, y hay como una cuestión afectiva con Arguedas, ¿no? Y afectiva con Arguedas para la gente peruana y afectiva con Arguedas para la gente que no somos peruanos ni peruanas, pero que sentimos al Perú gracias a Arguedas, ¿no? Y que nos hemos acercado al Perú gracias a Arguedas. Yo recuerdo los varios congresos y eventos a los que acudí en ese 2011 por el centenario de Arguedas como algo sorprendente, porque yo me sentía como yo un poco, ¿no? Sola, como que será cosa mía, pero llegar allí y ver a tantísima gente de todo el mundo, porque aquello era tremendo, ¿no? Yo recuerdo el congreso más masivo de los que se organizaron fue el que organizó la Universidad Pontificia, la Católica, y aquello eran 1000 ponentes de todo el mundo, Japón, Estados Unidos, toda Europa, toda América Latina, gente hasta de Nigeria, bueno, unas cosas increíbles, todos hablando de Arguedas. Pero todos hablando de Arguedas y con la emoción, o sea, yo veía gente llorando en las conferencias, o sea, algo que decías, bueno, no es cosa mía, o sea, no soy solo yo, o sea, aquí me siento, ¿no?, parte de una gran tribu arguediana, no sé cómo llamarlo, realmente que estábamos ahí por esa emoción de una obra que además relees y de repente redescubres cosas que no habías visto en una primera vez, se actualiza continuamente, como digo. Y esa emoción no solo es en la gente, como digo, que le llegó a conocer en vida, como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, que estuvo presente en estos actos de homenaje y que hizo una semblanza personal del amigo, ¿no? O recuerdo que en esas conferencias también estaba Arturo Corcuera, el poeta, padre del cineasta Javier Corcuera, que también fue amigo de Arguedas, y toda la gente que le había conocido y tenía esa experiencia vital de haber sido amigo y de verdaderamente conservar anécdotas personales y hablar de su generosidad como amigo, ¿no?, y de su afectuosidad como amigo. De repente, los que no le habíamos conocido y solamente le conocemos por trabajar su obra, nos sentíamos igual de amigos, ¿no? O sea, era una cosa muy sorprendente y como digo, está totalmente vigente. Hoy en día Arguedas está presente en cineastas contemporáneos peruanos como Javier Corcuera, a quien acabo de mencionar, que por ejemplo ha hecho un documental maravilloso que si no han visto les recomiendo encarecidamente que aparte de leer Arguedas, vean el documental de Javier Corcuera, que también tiene mucho de poético, que se titula Sigo siendo Kachkaniragni. Es un documental sobre el Perú, sobre la música peruana, donde Arguedas realmente es el hilo conductor desde el minuto uno. O sea, es el eje de toda la película, es Arguedas. Y Arguedas está presente en las películas de la cineasta Claudia Llosa, como La teta asustada, Meidinusa, etc. Está presente en música contemporánea, hay grupos de rock fusión,
que hablan constantemente de Arguedas y que son contemporáneos. Ahora hay un cantante que está trabajando mucho y que es muy joven, porque tiene 20 y pocos años, que además viene de una familia verdaderamente de los barrios, de los pueblos jóvenes de Lima, donde ha ido mucha inmigración andina, y ya él es de una segunda, tercera generación. Se llama Liberato Cani, es un cantante de hip hop y rap que está constantemente hablando de Arguedas. Y además como su gran mentor o su gran figura, es decir, que Arguedas está vivísimo en las facultades de cualquier disciplina, sobre todo de humanidades, en cualquier universidad de Perú realmente se conoce a Arguedas, se le reivindica continuamente y está continuamente actualizado. Y como digo, también un poco por reflejar esa emoción que genera Arguedas en la gente, también quisiera aprovechar y leer un pequeño fragmento que es completo, y es muy pequeño, por eso creo que es mejor leerlo, que le dedica Eduardo Galeano a Arguedas en su libro El libro de los abrazos, donde justamente al hilo de El zorro de arriba y el zorro de abajo hace una pequeña semblanza de Arguedas que, de nuevo, como digo, yo creo que retrata muy bien a la persona, ¿no? Al escritor, al humanista, al gestor cultural, al héroe cultural que fue Arguedas, ¿no? El fragmento se titula tal cual Arguedas y dice Eduardo Galeano: yo estaba regresando de Montevideo al cabo de un viaje. De dónde venía no recuerdo, pero sí recuerdo que en el avión había leído El zorro de arriba y el zorro de abajo, la novela final de José María Arguedas. Arguedas había empezado a escribir ese adiós a la vida el día que decidió matarse, y la novela era su largo y desesperado testamento. Yo la leí y le creí. Desde su primera página le creí. Aunque no conocía a ese hombre, le creí como si fuera mi siempre amigo. En El zorro, Arguedas había dedicado a Onetti, a José Carlos Onetti, un escritor uruguayo, Juan Carlos, perdón, el más alto elogio que un escritor pueda brindar a otro escritor. Había escrito que estaba en Santiago de Chile, pero que en realidad quería estar en Montevideo para encontrarse con Onetti y apretarle la mano con que escribe. En casa de Onetti se lo comenté. Él no sabía. La novela, recién publicada, no había llegado todavía a Montevideo. Se lo comenté y Onetti quedó callado. Hacía bien poco que Arguedas se había partido la cabeza de un balazo. Los dos estuvimos mucho tiempo, minutos o años, en silencio. Después yo dije algo, pregunté algo, y Onetti no contestó. Entonces alcé los ojos y le vi aquel tajo de humedad que le atravesaba la cara. Es un poco impresionante, ¿no? Porque sin querer se te corta un poco la respiración. Dicho esto, y también por retomar algo que he dicho al comienzo, estamos hablando de una novela en la que hay mucho de muerte, que también es parte de la vida, porque efectivamente es la novela final de Arguedas, es la novela que él ni siquiera vio publicada porque se publicó de forma póstuma, es la novela en la que él habla sin tapujos de su propia crisis emocional, existencial en los diarios, en los fragmentos de diario, pero es una novela que está llena de vida, es una novela en el propio diario, aunque está con esa crisis tremenda, se nota esa vitalidad que también tenía Arguedas. Arguedas era una persona tremendamente vital, pero una persona que tenía depresión con los motivos que fuesen, ¿no? Que los conozco, pero no vamos aquí a... O sea, yo quiero quedarme también con esa cosa positiva de la vitalidad que tenía Arguedas y de la pasión que sentía Arguedas por la vida, por la gente, y eso es algo que también se forma, digamos, quizás paradójica, pero no tanto, porque, como digo, es esa cosa, ¿no? La muerte es parte de la vida. En los diarios hay mucho de esa pasión de Arguedas, y en los propios fragmentos narrativos de la novela, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo, también hay mucha pasión y mucha vitalidad, ¿no? Y yo creo que eso también es importante destacarlo, ¿no? Arguedas era una persona tremendamente vital que en un momento determinado toma una decisión porque realmente el mundo se le hacía muy, muy, muy duro, ¿no? Y la tomó además demostrando ese carácter amable suyo. Deja en este mismo texto 2 cartas, una dirigida al rector de la Universidad Agraria, que era en ese momento la universidad en la que él estaba dando clase y donde él se suicida, de hecho, porque lo hace para no molestar a nadie, lo hace en los baños, o sea, cree, bueno, aquí va a ser mejor, y deja una carta pidiendo disculpas, dejando todo organizado para su entierro. Incluso dice, bueno, me gustaría que mi cátedra se la quedase mi alumno, un querido alumno, que es Alejandro Ortiz Rescaner. En fin, él lo deja todo, o sea, no es un arrebato que le da. Sí, lo deja todo organizado, ¿no? Y deja... En la carta. En la carta.
cuando dice me voy a suicidar un viernes porque Para así no no molestar. interrumpo las Sí. clases. Sí, o sea, tú fíjate. Es una cosa, O sea, yo cuando llegué a ese punto que ya me saltaban las lágrimas. Sí, sí. Digo, pero qué temperamento por un lado y luego esto que estás contando, ¿no? Exactamente. Pero como digo, Arguedas era pura vida, ¿no? Como de hecho también comentó Gustavo Gutiérrez, de hecho tituló así su charla en aquel congreso tan maravilloso de Lima en el año 2011. Por el centenario de Arguedas lo tituló Pura Vida y efectivamente él era pura vida. Entonces, ¿qué más ejemplo de ello, qué mejor ejemplo de ello el estar aquí haciéndole este homenaje, ¿no? 50 años después de que ya no esté físicamente, pero sigue siendo, como dice la película de Javier Corcuera, sigue siendo y de qué manera, ¿no? Yo también quisiera agradecer a la editorial Drácena no solo el que con muy buen criterio haya publicado esta novela tan maravillosa, sorprendente, compleja, pero que desde luego merece mucho la pena aventurarse a entrar en ella porque tiene mucho de novedosa, es una novela avanzadamente posmoderna en muchos sentidos y que ha hecho una edición maravillosa con una portada muy bonita en la que yo por un momento cuando la vi creía que era una foto del propio Arguedas, porque Arguedas era muy buen fotógrafo, es como él siempre va sorprendiendo y siempre hay algo de Arguedas que de pronto se descubre y de pronto surge. Arguedas durante su trabajo de campo en esa tesis que ya se ha comentado doctoral que vino a hacer precisamente a España, a Bermillo del Sayago, él hizo muchas fotos de su trabajo de campo y hizo también muchas fotos en Chimbote cuando estaba haciendo trabajo de campo para escribir esta novela y la foto parece una foto tomada por Arguedas, porque también era así con blanco y negro, barcas, aves, etc. Y realmente Arguedas tenía una calidad como fotógrafo que esa sería otro tema, ¿no? Otro tema porque bueno, hay muchos, como veis, hay muchas cosas que Arguedas va sugiriendo, no solo era un narrador y además vas descubriendo, incluso hoy en día cuando parece que está todo dicho sobre Arguedas, pasa algo que de repente hace que digas, no está todo dicho, hay muchas más cosas que todavía se pueden decir sobre él. Así que yo de nuevo agradecer a la Embajada de Perú, agradecer al Instituto Cervantes y a la editorial Drácena y a todos y a todas por este homenaje a Arguedas que seguro que lo está disfrutando. Nos ha ganado el tiempo. Quisiera, sin embargo, decir muy brevemente que agradezco mucho, en primer lugar, la presencia de todos ustedes y, desde luego, las magníficas intervenciones de Dora y de Gastón. No estoy de acuerdo con Gastón en la ingenuidad de Arguedas. Creo en lo de evangélico sí, en lo de ingenuo no. Creo que Arguedas era muy consciente que la sociedad peruana a partir de los años 50, 60, y ese es el drama de fondo para mí de Los Zorros, experimentaba una mutación cultural. El mundo rural se convertía en mundo urbano. El Perú de la juventud de Arguedas ya era un país 70% rural, 30% urbano. A partir de los años 50, 60 se va a convertir en un país 70% urbano, 30% rural, y eso va a transformar la cultura. Y esa transformación cultural es la que lo hace a él llevar a esta reflexión, y etcétera. Pero quisiera terminar solamente leyendo, ya que nos ha dado pie Dora con su magnífica lectura de este discurso de Arguedas, un pequeño párrafo de la novela, una de las quizá para muchos la gran novela en términos líricos de Arguedas, que es Los ríos profundos. Ya que estamos en un homenaje, pues creo que lo mejor es oír al autor. Como ustedes saben, Los ríos profundos empieza cuando el narrador, que es un niño que se llama Ernesto, que es el alter ego de Arguedas, llega al Cusco acompañado de su padre y van a visitar a un pariente, el padre, a quien le dicen el viejo. Es un hombre pues bastante avaro y tal. Y entonces dice Ernesto: dejemos que el viejo se condene, le dije. Alguien vive en este palacio de Incarroca desde la conquista. ¿Viven? ¿No has visto los balcones? La construcción colonial suspendida sobre la muralla tenía la apariencia de un segundo piso. Me había olvidado de ella. En la calle angosta, la pared española, blanqueada, no parecía servir sino para dar luz al muro. Papá, le dije, cada piedra habla. Esperemos un instante. No oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente, no están cortadas,
se están moviendo. Me tomó del brazo. Dan la impresión de moverse porque son desiguales más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Te lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Abracé a mi padre. Apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. ¿Viven adentro del palacio? Volví a preguntarle. Una familia noble. ¿Como el viejo? No. Son nobles, pero también avaros, aunque no como el viejo. Como el viejo no. Todos los señores del Cusco son avaros. ¿Lo permite el Inca? Los incas están muertos. Pero no este muro. ¿Por qué no lo devora si el dueño es avaro? Este muro puede caminar, podría elevarse a los cielos o avanzar hasta el fin del mundo y volver. ¿No temen quienes viven adentro? Hijo, la catedral está cerca. El viejo nos ha trastornado. Vamos a rezar. Donde quiera que vaya, las piedras que mandó formar Inca Roca me acompañarán. Quisiera hacer aquí un juramento. ¿Un juramento? Estás alterado, hijo. Vamos a la catedral. Aquí hay mucha oscuridad. Me besó en la frente. Sus manos temblaban, pero tenían calor. Muchas gracias. La primera vez que lo conocí en Puquio. Arguedas pasó lo esencial de su vida en Puquio y Lucanas. Volvió el año 55, cuando había terminado de estudiar antropología en San Marcos, y él fue a ver de cerca la fiesta del agua. Yo tenía 11 o 12 años cuando él llegó y lo vimos todos los niños del pueblo siguiendo con una cámara de filmación la fiesta de los pueblos indígenas de Puquio. Luego estuvo en casa de mi tío Juan Luis Montoya, en la casa de mi padre, porque habían sido amigos en la infancia, en la adolescencia. Cantaron juntos, tocaron guitarra juntos. Y esa fue el primer gran momento. En esta aula, en 1963, José María Arguedas dictaba el curso Introducción a la Antropología. En esos años, el curso o los cursos eran anuales, empezaban en abril y terminaban en diciembre, de tal suerte que 2 veces por semana teníamos a José María desde abril hasta diciembre. En el caso mío, yo estudiaba literatura, preletras, literatura, pero arrastrado por la fama de José María, que ya tenía para los escritores jóvenes, para los poetas jóvenes, me matriculé nuevamente en el curso, 2 veces, y fuimos desde un comienzo amigos, ¿no? Es en esta aula en donde escuchábamos a José María Arguedas. Ingresé a la universidad y nunca fui tratado como serrano en San Marcos. En donde sí fui tratado como serrano y con mano dura fue en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica. Pero los traté yo también con mano dura. El secretario del colegio, que se apellidaba Bolívar, me dijo, cuando vio mi libreta con 20, me dijo: estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito cualquiera. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me dio y batí el récord de los 20 de toda la historia de San Luis Gonzaga, porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo, y lo hice. Era un profesor, lo recuerdo bien, que disfrutaba mucho sus clases. ¿Por qué disfrutaba sus clases? Porque, como tú comprenderás, en el curso de antropología lo que él hacía era describir las conductas sociales, ¿no? La diversidad cultural, los sentidos de pertenencia, los ritos sociales, y a su vez introducirnos desde la perspectiva de la antropología cultural en la cual
él estaba inserto en esos años, gozaba, disfrutaba describiendo las formas culturales de los pueblos antiguos y también presentes. Pero tuve también la fortuna de participar de la vida de la capital de la provincia, que es Puquio, una formidable comunidad de indios con muchas tierras, que nunca dejaron que los señores abusaran de ellos. El maltrato tenía un límite. Si los señores pasaban de ese límite, podían y recibieron una buena respuesta de los 4 años de la comunidad de Puquio. A él personalmente lo conocí el año 51, cuando bajaba del escenario después de mi actuación. Se me acerca un señor blanco de bigote, todo entusiasmado, contento. Me abrazó, me felicitó y me dijo: ¡qué maravilla es esto! Dijo: esto es nuestro folclore. Me dijo: esto es lo que hay que conservar, hijo. Estas características, este estilo que es de nuestro pueblo, así como cantan en nuestro pueblo, hay que seguir haciéndolo. No cambies por nada tu estilo, tus características. Tienes que mantenerlo hasta el final, hasta el último. Porque esto es la identidad de nuestro pueblo. Aquí los que graban discos te van a buscar seguro para grabaciones. A ellos lo que les gusta más es el negocio, el comercio, no les interesa la cultura. Ese es el primer consejo que me dio Arguedas. Entonces ya de ese día nos hicimos muy amigos. Me habló en quechua, le contesté en quechua, le gustó mucho más todavía eso, porque a él le gustaba hablar mucho en quechua. Él cantaba también en quechua, conversaba en quechua, y eso le agradaba mucho. Entonces ya de ahí nos hicimos amigos, le invité a la casa, se hizo muy amigo de la casa, ya nos visitábamos continuamente. En todas sus reuniones no faltaba la música. Siempre, para todas las reuniones que tenía, llevaba la música. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino magtatas, yawarmayu apamu. Tambobambino magtatas, yawaruno apamu. Yo lo conocí a Arguedas cuando aún era escolar yo. Estaba en el colegio y solía ir a veces a la ciudad, a la Universidad de San Marcos, y otras veces iba a la NEA, a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, donde veía escritores y me acercaba a ellos para conocerlos, para conversar. Y en una de esas visitas conocí a José María Arguedas. ¿Y era un escritor consagrado? Sí, era un escritor, no en la medida que lo es hoy, pero ya era una presencia muy importante en la literatura. Era conocido y en esa época para nosotros todas esas figuras como Julio Ramón Ribeiro, Zabaleta, Gustavo Valcárcel, Rose, todos eran ya figuras importantes. Y después no me imaginé que alguna vez trabajaría con él, o sea, fue durante el gobierno de Belaúnde. Belaúnde nombró de ministro a Francisco Miro Quesada, Canto Arias, y nombró a Arguedas como director de la Casa de la Cultura. Ahí empezamos a trabajar, salían 2 revistas, una que se encargaba Arguedas y otra que ayudábamos a hacerla entre Mario Florián, Pancho Izquierdo Ríos y yo. Arguedas concibió la revista de Cultura como una revista que fuera leída por todo el mundo, que todos pudieran tener acceso a esas páginas, que estuviera escrita en un lenguaje muy claro, muy sencillo, y que pudiera ser entendida por cualquier tipo de público. ¿Y él cómo era? ¿Era una persona fácil de acceder o digamos era difícil? Sí, era un hombre sencillo, muy tierno, bondadoso. Yo sentía una gran bondad en él. Y advertía que era un poco tímido, pero que en los momentos necesarios
podía contestar con furia, como lo hizo muchas veces, ¿no? Y en eso se parecía a Westphalen, porque Westphalen también era así, un poco tímido, pero cuando se enfrentaba a alguien, era muy enérgico. Y seguramente esa afinidad los acercó mucho porque eran muy amigos. Ha sido una relación de amistad, de cariño y de intensa vida alrededor del coliseo, de la música, del canto. Estoy con sentimientos encontrados. He vuelto de mucho tiempo a esta aula en donde, como te decía, aquí recibimos clases de Augusto Salazar Bondy, Introducción a la Filosofía, del maestro Ferro, que nos enseñaba lógica. Augusto Tamayo Vargas nos enseñaba literatura peruana, y su asistente de cátedra era el gran poeta y gran amigo, entrañable amigo, el poeta Francisco Bendezú. Pero recuerdo aquí a José María. Toda su vida entera se ha entregado a la defensa del folclore, de la cultura peruana, de la cultura andina. Era muy conocedor, extensamente conocedor de la cultura andina en todas sus manifestaciones, muy defensor del campesino. Él fue un poeta en el amplio sentido de la palabra, y que es una pena que no haya escrito más poesía, que no le haya dado más atención, le haya prestado a la poesía, aunque toda su obra narrativa está empapada de poesía, ¿no?